Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. ¿Te gustaría seguir conociendo los utensilios y los muebles que fueron ordenados para el santuario? Pero sobre todo, ¿cuál es su significado en ese tiempo y también qué podemos aprender nosotros? Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Éxodo capítulo 27. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, te dé fortaleza y paz. Quiero recordarte un punto muy valioso. Lo que realmente queremos es que tú abras la Biblia y que tú ores. Lo importante no es este audio, lo importante no es que escuches este audio. Solamente esto es una forma de ayudarte para profundizar en algún punto, darte otra forma de ver las cosas. Sin embargo, lo valioso es que tú vayas a la Biblia. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta 3 espacios, 3 muebles, 3 puntos que nos va a enseñar el santuario. Yo quiero recordarte algo, o quiero que esto nos quede bien claro. El santuario, todos los muebles, todo lo que está aquí, tiene un objetivo didáctico, tiene un objetivo de enseñanza, para que a través de esos muebles, de esos ritos, de esos materiales, nosotros, mejor dicho, los israelitas pudieran comprender detalles de la salvación de una manera muy práctica, muy visible, muy real. Claro que ahora nosotros podemos extraer las lecciones y aplicarlo a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque recordemos nuevamente, ellos vienen de la esclavitud, vienen de la dureza, vienen de haber pasado mucha opresión. Su percepción espiritual, por supuesto que les va a costar comprender los asuntos profundos de Dios. Así que lo van a ver a través de este tabernáculo. En todo lo que ellos van viendo, van comprendiendo cómo es Dios. Me parece que es muy útil, porque de esa manera también usted y yo, si pudiéramos ver, de hecho yo he tenido la oportunidad de ver un santuario así en las medidas y las formas de ese tiempo, y uno, bueno, se queda impactado porque ves en la realidad lo que fue, y también aprendes y por supuesto meditas en Dios. Bien, pues la primera parte es el altar de bronce. Versículo número 1 dice: me construirás un altar, me harás un santuario para mí, habitaré en medio de ellos. Pero algo importante que va a estar en este santuario, pues es el altar. ¿Qué características o qué podemos aprender del altar? Bueno, en primer lugar, el altar era de bronce y estaba en el exterior. Recuerda, en el atrio, en ese patio de entrada. Era lo primero que las personas veían cuando entraban al tabernáculo. Allí, en este altar de bronce, se hacían los sacrificios. Más adelante vamos a conocer qué se sacrificaba allí, cómo se ponía, qué pasaba allí. El bronce era representación del juicio. Y el fuego constante, cuando se quemaban estas ofrendas, estos sacrificios, pues hablaban de la expiación, el perdón de los pecados. Entonces, cuando entras al tabernáculo, entras al santuario, lo primero que encuentras es el altar, y esto nos dice que necesita haber comunión, pero no hay comunión sin el derramamiento de la sangre, sin el sacrificio. Aunque de una forma muy pues no sé, muy gráfica, nosotros podemos ver en este altar el Calvario. Podemos ver que un día el verdadero Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, moriría en la cruz una vez y para siempre. También algo muy importante es que el altar, pues ahí donde donde los pecadores ofrecían sus ofrendas, sus sacrificios, pues era el único camino para acercarse a Dios. Y igualmente hoy, mis amigos, solamente a través de Jesucristo podemos encontrar la salvación. Qué valioso era entrar y poder traer tus ofrendas, y entonces ahí ver así visiblemente, de una forma muy palpable, tu agradecimiento, tu gratitud, porque tu pecado había sido perdonado. Recordemos que Hebreos nos va a decir que esos animales pues no perdonaban los pecados, sino más bien era la fe en el Mesías, la fe en Dios, lo que traía el perdón de los pecados. También algo que es muy importante es que al ver el altar y ver la muerte de estos animales, uno recordaba que el pecado es muy costoso, que el pecado trae mucho dolor, que el pecado trae mucho sufrimiento. Entonces, al ver
las ofrendas consumirse, uno también entendía que uno era perdonado y también se llevaba la convicción de que el Señor nos sanaría, el Señor redimiría nuestro dolor, nuestras culpas. ¿Por qué? Porque habíamos visto cómo había sido quemado el sacrificio. Ojo con esto, me gusta porque cuando uno lo vive, lo experimenta, siento que uno lo aprende más. Por ejemplo, cuando se hace la Santa Cena, el lavamiento de pies, cuando se hace el ungimiento, cuando se practica el bautizo, son ritos que practicamos como cristianos, pero como los vivimos, los experimentamos, considero que nos ayudan mucho a tener seguridad esa seguridad de que nosotros hemos sido perdonados. En segundo lugar está el atrio. La entrada del atrio tenía una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí. Básicamente el atrio era un espacio exterior, vamos a decir amurallado o delimitado por cortinas blancas. Era un patio, el patio exterior. En este atrio estaba el altar de bronce, un dispositivo, un instrumento para el lavamiento de manos. Y también, pues en este atrio era el lugar del encuentro inicial entre Dios y entre el pueblo. Así que este atrio solamente tenía una sola puerta. Deja claro que para entrar era un solo camino, una sola puerta. Y también en el Nuevo Testamento Jesús lo dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el único medio para la salvación. Ojo, como te digo, las pequeñas cosas que aquí vemos representan y van a cumplirse en Cristo Jesús. También entrar y ver rodeado de cortinas blancas su pureza, su limpieza, con sus columnas de bronce, su entrada señalada, todo en orden, todo listo para iniciar el proceso de reconciliación entre Dios con este hombre, con el pecador. Mis amigos, todo esto era una forma de que la persona, los antiguos israelitas, pudieran ellos comprender el perdón, la gracia, la misericordia, la restauración, y pudieran comprender lo duro, lo terrible que es el pecado, sus consecuencias. Mis amigos, creo que a veces nosotros, y a mí me preocupa porque actualmente mucho de lo que se predica dentro del cristianismo, pues trata de quitarle lo malo y perverso al pecado. A veces se deja como que son malos hábitos, malas costumbres, como que son debilidades humanas, pero no le damos el sentido que tiene la Biblia. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. El pecado causa dolor y el pecado finalmente causa la muerte. Ellos lo veían claramente en sus ofrendas. Vamos a ver cómo traían animales que eran sacrificados. Entonces nosotros debemos comprender y darle el sentido correcto. El pecado trae mucho dolor, mucho sufrimiento, y finalmente el pecado, pues vino Jesús a morir por nosotros para arreglar el problema con el pecado. Del versículo 20 al 21 nos habla cómo se debería preparar el aceite para las lámparas. Dice el versículo 20: mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para arder continuamente las lámparas. Sabes que esta luz, este aceite en primer lugar era sacado a presión, tenía que ser machacado, debía ser puro, y también, algo muy importante, con este aceite se encendían las lámparas y esas no se apagaban. Mañana y tarde se le daba servicio, vaya a decirlo así, mantenimiento para que la luz estuviera funcionando bien, pero esa no se apagaba. ¿Por qué? Porque la luz y el aceite tienen símbolos muy importantes. Nosotros vamos a ver cómo el aceite representa la presencia del Espíritu Santo, cómo la luz representa la presencia de Dios. Así que esto no se apagaba. De hecho, solamente cuando se trasladaba el santuario, como ustedes saben, se tenía que bajar todo, acomodar todo, y también tenía su forma de llevarlo de un lugar a otro, entonces se apagaba, pero esa luz no se tenía que apagar, tenía que tenerse cuidado para estar constantemente alumbrando. Y mis amigos, bueno, pues como les digo, el aceite representaba, para empezar, que había llegado con presión, con dolor. ¿Por qué? Porque el aceite venía de haberse machacado el producto, las olivas,
pero también al ser machacado quedaba puro y de esa manera podía dar una luz. Y habla también acerca del Mesías, de cómo tuvo que sufrir, tuvo que dolerse para entonces poder dar luz y salvación. Pero también nos habla de nuestras experiencias y cómo a través del sufrimiento, a través de las adversidades, a través de la vida en este mundo, nosotros podemos ser purificados y refinados para gloria de nuestro Dios. Mis amigos, como les digo, creo que lo más importante es no olvidar que todo el santuario, todos sus instrumentos y todas sus actividades, todas sus liturgias, enseñarán, todo va a ir enseñando la salvación, el pecado, la redención, Dios, todo va a tener un elemento didáctico para aprender. Y bueno, nosotros ahora también estamos aprendiendo a través de la imaginación cómo funcionaba el santuario. Querido Padre, gracias porque tú eres nuestro sacrificio y porque nos das redención, transformación de nuestra vida. Gracias por la luz de tu presencia en nuestras vidas, por el aceite, la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por ese atrio que nos recibe, que hay un lugar siempre para nosotros, para regresar cuando nos equivocamos y cometemos errores. Bendícenos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.